desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bien, nuevo domingo y empezamos una nueva serie. Hablando sobre el fruto del Espíritu. Yo acá prediqué Gálatas, lo prediqué entero en la carta. Hay una serie, está ahí en YouTube. Pero no nos habíamos centrado tanto en el tema del fruto del Espíritu y creo que es bastante importante, es muy importante lo del tema del fruto del Espíritu. Y hoy simplemente vamos a ver la introducción. Quiero que veamos, nos centremos en eso, en introducirnos al tema de el fruto del Espíritu y haciéndonos esta pregunta, ¿no? ¿Dones o frutos? ¿Qué es lo que se nos exige? ¿Dones o frutos? ¿Y qué muestra la madurez del cristiano? ¿Si los dones o los frutos? Entonces, vemos que hoy, en la iglesia de hoy, lo más importante parece ser el tema de los dones del Espíritu Santo. Cuando hay algo que no es común, que es inusual, que es algo que es extraordinario, algo que nos fascina, como veíamos el otro día. El mundo es una máquina de fascinar a las personas, nos deja embobados, nos estupidiza. Por eso también, como veíamos recién, ¿no? Como veíamos o como vi el otro día yo en el documental ese, que después les voy a pasar el link para que lo vean. El hombre se va estupidizando cada vez más, se va poniendo cada vez más tonto, cada vez más perezoso mentalmente, es incapaz de pensar, es incapaz de tener 3 ideas al hilo, ¿no es cierto? Todo parece que se resume a frases, se resume a retruques, se resume a eso, ¿no? Uy, qué vivo, mirá qué piola, ¿no es cierto? Todo se basa en eso. Y bueno, está bien, yo pensaba así cuando tenía 15 años. Y con nuestros amigos el más piola era el que más retruques hacía. ¿No es cierto? Pero hoy, digo, en nuestra adultez y con la mente de Cristo, equipados con el Espíritu Santo, controlados por Él, deberíamos ser otro tipo de personas. Y la iglesia busca eso, ¿no? Siempre lo novedoso. Atrás de cualquier novedad que salga, lo hizo yendo de aquí para allá, ante cualquier viento de doctrina, es arrastrado para un lado o para el otro. Es arrastrado. ¿Por qué? Porque siempre está buscando lo novedoso. Si la novedad es la campaña evangelística, salimos todos a hacer campaña. Si la novedad está en la alabanza y la adoración, buscamos músicos profesionales y profesionalizar todo y armar unos grandes shows. ¿No es cierto? Que no quiere decir que uno no trate de cantar un poquito mejor. ¿No? Pues escuchar ladrar a alguien no tiene mucha gracia. Lo lamento por ustedes, pero es lo que hay. Bueno, no hablemos del tema. Practiquen y veremos. Practiquen y veremos. Entonen y veremos. Entonces digo, siempre atrás de la novedad. Si la novedad son los talleres, hacemos todos talleres. Si la novedad es ahora hablar, no sé, de violencia, llenamos a la iglesia de hablar en contra de la violencia y todos son talleres con respecto a eso. Si el tema es pareja, hacemos reuniones de pareja, todas las iglesias. Y siempre estamos atrás de la novedad y siempre lo novedoso. Si la novedad es la profecía, salimos a buscar profeta a como dé lugar, ¿no? Invitamos a cualquiera que diga, no sabes te lo tenés que perder. Contaba el otro día que había un hombre que en la iglesia que enderezaba las piernas y que hacía grandes milagros con los huesos y todo. Mi suegra, que estaba fracturada de cadera, le insistieron para que vaya a esa reunión porque supuestamente le iban a enderezar la carrera. Sigue renga igual que siempre, o sea,
tiene 87 años, tiene una operación de cadera recién hecha. O sea, no sé qué le querían mejorar. O sea, llegó a los 87 años, se fracturó la cadera y quedó bien. Que camine un poquito torcida. Ojalá yo camine a los 87, ojalá esté vivo a los 87. ¿No es cierto? Pero vamos atrás de esas cosas. Si hay profecía de esos que te dicen, mirá, Dios te dice, andamos atrás buscando atrás. Yo lo recuerdo porque me acuerdo que iba a una iglesia donde una de las personas era profeta, ¿no es cierto? Entonces, le andaban todos atrás. Cada reunión era buscarla con la cabeza. Vos veías que todos miraban para dónde iba para buscarla a ver si le daba una palabra ese día. Estaban todos desesperados para que le dé una palabra. ¿No es cierto? Entonces digo, eso es lo que la iglesia busca normalmente. Uno casi siempre se va para el lado de lo emocionante. Tenemos tendencia a pasar mucho tiempo centrándonos en ese tema, en el tema de los dones del Espíritu. Por eso es que quiero que nos centremos en el tema del fruto del Espíritu. Porque dentro de lo que es el fruto del Espíritu está el tema de el objetivo principal, la función principal del Espíritu Santo en nuestra vida. La función del Espíritu Santo no es dar dones. No es esa la función especial del Espíritu Santo, sino es provocar y acrecentar los frutos del Espíritu. Provocar frutos, llevar mucho fruto, que los frutos salgan a nosotros, de tal manera que se cumpla el mandato de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Todos preguntan cuál es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto. No son los dones espectaculares, sean cuales sean. Puede ser resucitar muertos, puede ser lo que sea. Pero la voluntad de Dios para nuestra vida es la santificación. Dios quiere santificarnos, Dios quiere que nosotros crezcamos como personas. Y eso es la evidencia externa de algo interno que ocurrió en cada uno de nosotros, ¿no? Cualquier persona puede ser un gran predicador, puede ser un gran maestro, extremadamente talentoso, puede tener una dialéctica insuperable, puede dar argumentos, puede tener mucha onda atrás de un púlpito. Se lo juro que eso se practica, que eso se entrena, que aquellos que predicamos nos entrenamos en predicar, nos entrenamos desde cómo pararnos y cómo poner las manos, las entonaciones, qué puntos hay que son relevantes, cómo dinamizar un sermón. Todas esas cosas se estudian. Se estudian en la parte de oratoria de lo que es la materia de homilética. Y eso se estudia, y uno se puede convertir en un gran predicador, en un gran expositor. Pero eso no quiere decir que tengamos evidencia de una madurez espiritual, que es lo que Dios quiere en nuestra vida. Podemos ver grandes predicadores, muy entretenidos, e incluso personas que expongan bien la palabra de Dios, y sin embargo en su vida no muestran cambios, no muestran crecimiento, no muestran madurez. En lo que respecta a las cosas de Dios, las cosas de Dios de todos los días. Acá 40 minutos, 50, ya está, se terminó. Pero después hay que vivir 24/7 y eso es lo que más cuesta. Y el tema es que debemos ser probados y aprobados. Dios nos tiene que probar y Dios nos tiene que aprobar. Todos vamos a ser llevados a juicio según nuestras obras. Es un juicio evaluativo al final de nuestra vida. Y no te van a preguntar cuántos muertos resucitaste. Acuérdense de Jesús cuando Él dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Dice Jesús, no los conozco. No sé quiénes son, ustedes estaban haciendo todas esas cosas, pero yo no los conozco. La regla no es, no vamos a ser medidos con una regla que diga, bueno, a ver cuántos dones tuviste, cuántos dones cosechaste, cuántos talentos. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el fruto que hemos producido como cristianos. El fruto exterior, que es cómo impactamos en la gente. Ese es el fruto exterior, el fruto que escapa a nosotros. ¿Cómo impactamos? Pero para impactar en la gente primero tiene que haber un cambio interno. Nosotros tenemos que cambiar y tenemos que tener una actitud diferente ante la vida. Porque dijimos, todos los frutos, el fruto, no crece desparejo, no crece una cosa y deja de crecer la otra. Crece en forma simétrica.
Va creciendo. Cuanto más amor tengo, más paciencia tengo. ¿No es cierto? Y ustedes vamos a ver a lo largo de esta serie que el amor es el fruto del cual todos los demás se prenden, ¿no? Es como la breva de la higuera, ¿no? Esa breva que nace, vieron que es la primera, el primer higo, ese grandote, ¿no? Después todos los demás. Si la breva está buena, los higos van a venir bien después. Si el amor es un amor realmente cristiano, realmente provocado por el Espíritu Santo, nuestro fruto va a ser bueno. Nuestro fruto va a ser realmente bueno. Bueno, veamos el sermón en sí mismo. Esto era una pequeña introducción, pero quiero que veamos, como siempre, 3 puntos. Y para poder ver, vamos a ver el capítulo 5 de la epístola de los Gálatas. Y veamos cómo ya en la iglesia primitiva Pablo tiene que estar luchando contra este tema, ¿no? El tema de los dones contra los frutos. El tema de las capacidades, el tema de las grandezas, el tema de cómo se practica la religión contra el tema contrario, que es el del fruto. Y él va a decir que toda religión es obra de la carne, va a terminar hablando de eso, ¿no? Los invito a que lean toda la carta a los Gálatas. No la vamos a tocar porque, y si quieren tienen toda la lista, tienen todos los podcasts, tienen todos los videos para poder repasar la carta a los Gálatas completa como la vimos en su momento. Y también lo que va a luchar Pablo, y que va a decir que la religión es una religión que ata a las personas. Es muy fácil ver si en una iglesia hay religiosidad o no. Si en una iglesia hay opresión, es porque hay religión. Porque nosotros no buscamos una religión, sino una relación. Una relación con Cristo. Y esa relación es la que nos lleva a una libertad. Y de cómo esa libertad depende y lleva a la fructificación del Espíritu. Sean libres con la libertad con que Cristo los libertó. Pablo hace ese juego de palabras, y nos da un carácter verdaderamente cristiano. Yo ahí en la serie se llama el fruto del Espíritu, pero dice la identidad. ¿Cómo es que dice Fer? El título que le puse abajo, en el título del primer sí, no está acá. Los dones del Espíritu. Están en el WhatsApp que les mandé hoy. Ahí dice, ¿no? La identidad de Cristo. Porque estamos hablando de la identidad. Precisamente de la identidad de Cristo sale también nuestro carácter. Claro. El carácter de Cristo, ese es nuestro fruto. Si nosotros tenemos fruto es porque tenemos el carácter de Cristo. Empezamos con eso. Quiero que leamos Gálatas 5, vamos a ver a partir del versículo 16. Dice así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Siempre, fíjense que en todo está centrado en las relaciones humanas. Siempre, siempre. El fruto del Espíritu es para las relaciones humanas también. Siempre es esa cosa de comunidad, esa cosa de cosas que tenemos en común, de vivir en comunidad.
No se puede ser feliz en soledad. Entonces quiero que veamos 3 puntos. El mandamiento al que se nos llama con respecto al fruto, la carne y el espíritu como 2 antagonistas, como 2 cosas contrarias en la vida del cristiano, y el último punto, una advertencia aterradora. Veamos lo primero, el mandamiento. Tenemos acá un mandato apostólico. Pablo dice en este caso, así que les digo. Y le dice que ya se los había repetido y habla de todo esto. Como pueblo cristiano estamos llamados a caminar en el Espíritu. Tenemos que caminar el Espíritu. Lo que no se nos llama a hacer, lo primero. No significa perseguir el misticismo, no, porque yo estoy haciendo los 40 días de ayuno y oración para alcanzar el grado más. No se nos está pidiendo absolutamente nada de eso. No son pensamientos mágicos, ni son atajos para conseguir espiritualidad. La espiritualidad se hace viviendo todos los días. La iglesia no reemplaza la espiritualidad. La reunión del domingo no reemplaza la espiritualidad de todos los días. Es parte. La espiritualidad se vive todos los días. Y uno como ser humano no puede negar que uno es un ser holístico. Hoy se trata, la medicina es también así de esa manera, ¿no? La medicina también es holística. Esperen, voy a tomar 2 minutos, voy a cambiar el... Ahí está. La medicina es holística. O sea, hoy la medicina no trata solamente el cuerpo, sino que trata el cuerpo, trata las emociones, trata la mente y trata también la espiritualidad. Hoy incluso los psicólogos meten la espiritualidad, los psiquiatras meten la espiritualidad como un tema dentro de las neurociencias también, porque es parte constitutiva del ser humano. El ser humano fue creado como un ser espiritual también. Lo segundo es el deseo de la carne o las buenas intenciones. Dentro del ministerio pastoral y dentro del ministerio de enseñanza, cuando uno cuando tiene el ministerio pastoral, uno tiene la gente de su congregación, tiene una idiosincrasia, somos más o menos todos, pensamos más o menos parecido. Pero cuando uno es profesor en un seminario, te vienen de todo el zoológico evangélico a pleno. Te vienen de todas las iglesias, de todas las denominaciones y de todas las abominaciones que vos te puedas imaginar. O sea que tenés todo distinto pensamiento. Sin embargo, cuando vos, por lo general, los profesores, algunos no son pastores, pero los que somos pastores y que enseñamos, o enseñábamos, en mi caso, porque yo hace rato, ya que no enseño en un seminario, pero digo, por lo general te vienen a preguntar cómo puedo llegar a ser un poco más espiritual. O cómo puedo llegar a ser más piadoso, o cómo puedo tener más dones, cómo puedo acrecentar mis dones, o cómo puedo ser mejor líder, te dicen, ¿no? Por ejemplo. Te vienen a preguntar todas esas cosas. Y es que esas cosas causan, lo tercero, que es la curiosidad. Pero no hay quien se acerque preguntando cómo se llega a ser una persona más justa. Nadie te viene a preguntar, ¿cómo hago obras de justicia? ¿Cómo puedo llegar a ser una persona más justa? Ahora, cuando vemos cuál es el mandamiento de Jesús, vemos que no es, tengan los mejores dones, sean líderes espectaculares. Lo que se nos dice es, más bien, Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos pide Jesús, que seamos personas que practiquen la justicia, que seamos personas justas y que seamos también ejemplos de carácter, y esto es lo cuarto dentro de este punto. Es cierto que la gente hace lo que la gente ve. Así como es el pastor, es la gente. La gente hace lo que la gente ve. Y tenemos que sincerarnos, digo porque seguramente después te escuchan otros pastores y todo, digo, los pastores, los que están en el liderazgo, y las personas que predican afuera, las personas que hacen evangelismo en la calle o que tienen relaciones, muestran cómo es un cristiano. Y eso es lo que la gente toma como cristianismo. Eso es, así como a uno lo ven, así es el Cristo que predicamos. ¿Cómo
como líderes a veces no damos ese carácter piadoso, no damos muestras de eso. Tenemos muchas muestras de conocimiento, de erudición, de que sabemos mucho, de que la tenemos súper clara en un montón de cosas y que tenemos o pseudo poder espiritual, ¿no? Ese tipo de cosas. Ese pastor tiene una unción, ¿no? Como si eso significara algo, ¿no? Cuando el estilo de vida y el testimonio lo es todo a la hora del evangelismo y a la hora del discipulado. Porque esas son las dos misiones principales de la iglesia: evangelismo y discipulado. Vayan y prediquen este evangelio hasta lo último de la tierra, y después enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Evangelismo y discipulado. Pero salen de esto, ¿no? Ahora, como cristianos, los que estamos en posición de liderazgo, no reflejamos un buen ejemplo de justicia. Y es eso lo que Jesús espera de nosotros. Espera que seamos personas justas. Y lo digo cuando a veces hacemos ciertos tipos de comentarios que hoy se ven en la iglesia, cuando hablamos de los pobres, cuando hablamos de las madres solteras, cuando hablamos de las que abortan, cuando hablamos de los homosexuales, cuando hablamos... No estamos siendo personas justas. Estamos tratando de impartir una justicia humana totalmente ajena al cristianismo. ¿No es cierto? Cuando tratamos a otros de planeros, de vagos, de todo eso, no estamos mostrando obras de justicia. Suponemos que debemos mostrar nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo? Por medio del fruto. El fruto del Espíritu. Pablo, fíjense cómo pone énfasis acá en el versículo 16. Vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Vivan por el Espíritu. Mírenlo todo a través del Espíritu. Juzguen la vida a través del Espíritu. No la juzguen a través de los rudimentos de este mundo. Júzguenlo a través del Espíritu. Si volviéramos a leer, por ejemplo, algunos textos de Levítico, o algunos textos de Deuteronomio, o muchos textos que hablan de la justicia social, no diríamos las cosas que decimos. Cuando nos damos cuenta que Dios le ordena a aquel que tiene un campo que no ciegue todo el campo, sino que deje una parte, una décima parte del campo, para que el pobre, el que está de paso, el forastero, pase por ahí y pueda cegar con su mano y pueda consumir ese grano. ¿De qué nos está hablando? Ah, pero ese no trabajó. Si yo trabajé en el campo. Ese vago que anda por ahí ¿por qué le daría de comer yo a ese? ¿No? ¿O por qué tenemos que dejar parte? Bueno, es un mandato de Dios. Y lo hace de la otra parte. Dice, la otra parte, no te aproveches de eso. No vayas con un tractor y una trilladora a sacar toda esa décima parte, sino que solamente podés tomar lo que puedas agarrar con tu mano. Se supone que agarrar con la mano lo que podemos llegar a poner en una bolsita o algo es lo que tenemos para comer en el día. Que eso es lo que hacen los discípulos de Jesús. Tienen hambre, pasan por un campo y sacan. No le estaban robando a nadie. Era una parte de la ley, ¿no es cierto? Por eso digo, juzguemos todos por el Espíritu. Y no sigamos los deseos de la carne. Segundo punto, la carne y el espíritu son dos enemigos en la vida del cristiano. Dice el versículo 17, porque ésta desea la carne lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y fíjense que esta última parte, no dice no pueden hacer lo que quieren, porque el hombre hace lo que quiere. No, lo que está diciendo es que cuando uno obedece a los deseos de la carne, uno termina esclavizándose. Uno piensa que es libre, porque confundimos ser libres con el individualismo, con hacer lo que uno quiere. Y en verdad, cuando Dios nos hace libres para vivir en comunidad, primero. Y segundo, nos hace libres para que podamos tomar decisiones. Ahora, cuando uno está en la individualidad total, se hace esclavo de sí mismo, de su carne, de los deseos, y uno no hace lo que quiere. Por eso Pablo tiene ese pasaje que a veces nos confunde tanto. No debería, porque es bastante claro, pero digo, el mal que no quiero, eso hago.
porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Pero porque no estás viviendo, no estás viviendo en el Espíritu, no estás viendo con las cosas del Espíritu. Y acá va a venir una parte media técnica, pero esto creo que nos va a recontra aclarar después el resto de la serie, que es el tema de la carne o el espíritu. Lo que hace Pablo acá es poner dos términos, y yo quiero que lo veamos eso. Porque Pablo hace una distinción y un contraste entre la carne y el espíritu. La palabra que se usa en el griego acá es sarx. Ahí está escrito. Carne, sarx. Que generalmente se traduce como la palabra carne. Carne. Pero hay otra palabra, existe otra palabra que es soma, que es cuerpo, persona también, cuerpo, soma. Y a veces estas dos funcionan como sinónimos, como la naturaleza de nuestro cuerpo. Pero, sin embargo, muchas veces la palabra sarx se utiliza para lo que es nuestra naturaleza caída o el viejo hombre. Carne a veces es conocer o lo que uno vive o la palabra, pero también hay otra palabra que es neuma, de la cual viene neumático. ¿Y por qué un neumático se llama neumático? Porque está lleno de aire. Porque espíritu, aire, soplo, todas esas cosas se utiliza la palabra neuma. De hecho, el estudio sistemático del Espíritu Santo se llama neumatología. Por eso quiero que veamos algunos ejemplos, nada más, de las maneras en las cuales se utiliza sarx. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sarx. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, sarx, otra vez, ya no lo conocemos así. Había muchos todavía en la iglesia de Corinto que habían conocido a Jesús. Dentro de la iglesia de Corinto había personas que habían visto a Jesús. Pablo no lo conocía. Él dice, no lo conozco según la carne, según la sarx. Acá otra vez, de vuelta. En este caso, lo que habla Pablo acá, en esta forma de utilizar la palabra carne, cuando la vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando vemos carne, lo que quiere decir acá en esta parte, que es la encarnación terrenal, física, es nuestro cuerpo. Es un sinónimo de cuerpo, de persona, sarx, acá, en este lugar. Por eso él va a decir, lo importante no es que lo hayas conocido en la carne a Jesús, sino que tengas una relación con él en lo espiritual, en lo neumático. El ejemplo contrario, vamos a ver ahora, Juan 3:6. El que es nacido de la carne, sarx es. Y lo que es nacido del espíritu, neuma es. Jesús no está hablando del cuerpo físico. Recuerden cómo él en este mismo capítulo 3, está hablando con Nicodemo y le dice, os es necesario nacer de nuevo. Y él le dice, ¿cómo puedo hacer para meterme? No te estoy hablando de eso. Y Jesús es claro acá, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él lo que está diciendo acá, cuando se refiere a carne, es la naturaleza caída del ser humano. Nuestra carnalidad, la mente, la voluntad, los sentimientos, todo eso que nos hace ser pecadores, con una tendencia a la maldad naturalmente. Ahora, ¿cómo sabemos cuando tenemos que interpretarlo como cuerpo y cuándo tenemos que interpretarnos como naturaleza caída? Y acá viene, es la regla general, es que cuando encontramos que se discute carne y espíritu en el mismo lugar, dice la carne es contra el espíritu, o dice en vez de hacer esto que hace la carne, hagan esto que hace el espíritu, cuando las dos cosas están contrarias, cuando se ponen en contraposición, las dos cosas, ahí carne, sarx, es naturaleza caída. Jesús lo hace en esto, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu. Está comparando carne y espíritu. Cuando vemos estas dos cosas juntas, carne significa naturaleza caída. Cuando no la vemos de esa forma, cuando la vemos suelta, por ahí tiene que ver con... pero siempre que busquemos eso, espíritu y carne, las dos cosas juntas, es naturaleza caída. Y Pablo hace un contraste también acá, ¿no es cierto? Porque
Pablo, antes de describir cómo es ser guiado por el Espíritu, nos dice cómo es ser guiados por la carne. Antes de detallar el fruto, él nos muestra lo negativo, las obras de la carne, y él dice que son evidentes, en la versión 60. Las obras de la carne son evidentes, se ven a simple vista, o como dice la NBI, ¿no? Se conocen bien. Sabemos de qué se nos trata. Mira cuando pero ¿y qué cosas no puedo hacer? Ya sabés lo que no puedes hacer. Ya sabés, no me vengas a preguntar, pavada, no me vengas a pedir permiso para pecar. ¿No es cierto? Es tan simple, de verdad es muy simple. Es hasta redundante predicar el fruto del Espíritu. Dice, y ahí describe la lista: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría. Sigue todo y termina con esto. Y otras cosas parecidas. Lo cual nos dice una cosa: la lista no es exhaustiva. No termina ahí. Y otras cosas semejantes. Todo lo que se parezca o pueda entrar en esto, evidentemente son las obras de la carne. Vamos al último punto. ¿Quedó claro esto de Sarx? ¿Dónde carne es persona y dónde es naturaleza caída? Esto nos va a servir para poder entender mejor la Biblia. Vamos al último punto, la advertencia aterradora. La última advertencia que da Pablo es aterradora. Él le dice, les advierto ahora, como antes lo hice, un tipo que exhortaba constantemente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una advertencia, se nos advierte de esto. ¿Nos está amenazando? No, nos está advirtiendo. Nos está diciendo, miren, esto es de esta manera. Los que practican estas cosas no van a heredar el reino. Ahora, nosotros conocemos muchas personas que han hecho una profesión de fe real, una profesión de fe en Cristo real, los cuales a veces terminan cayendo o en adulterio, o terminan enredados en un vicio, o terminan en una mala conducta, terminan enredados en esas cosas. O contra el alcoholismo. Estoy hablando de los vicios, del alcoholismo y todo eso. Esas cosas son muy evidentes. Pero si uno es sincero, ¿cuántos de nosotros estamos luchando contra el orgullo, contra los celos, contra los arrebatos de ira? Y ese tipo de cosas a lo largo de toda nuestra vida. Y yo creo que todos los que estamos acá hemos hecho una profesión de fe real, genuina, con Cristo. Y sin embargo esas cosas siguen estando en nosotros. Y el tema es que si sacamos este texto del contexto al cual pertenece, nos puede llegar a dar la idea de que la salvación se puede perder, de que uno puede perder. Como hablábamos el otro día, justo ese día no viniste a la iglesia, pasó Jesús y te quedaste, ¿no es cierto? O alguno, qué sé yo, tenemos un hermano muy piadoso y todo, cumpleaños de 15, se le fueron las copas y se agarró una mamúa bárbara. Ah, listo, está perdido, porque no heredarán el reino de Dios. O a lo mejor un día te sacaste. Sos un tipo muy, ¿viste? Dicen que, pero no lo molesten. No lo molesten. Y el tipo se sacó un día. Y te mandó, te dijo de todo. ¿Eso quiere decir que está perdido la persona? Y el tema es que, ante esa advertencia, lo que se nos demanda es que luchemos. Luchemos contra esas cosas. Que peleemos en nuestra vida todos los días contra esas cosas. No quiere decir que si alguien se embriaga no va a ir al cielo. Lo que Pablo está tratando de decir es que si estas cosas, toda la lista, definen tu estilo de vida o hablan de tu carácter, entonces vos no sos una persona nacida de nuevo. No sos una persona que has hecho una profesión de fe. Porque los que practican, es su estilo de vida. Yo recuerdo cuando yo trabajaba todavía en la policía y hacía los informes, ¿no es cierto? Y teníamos que poner, porque una cosa era el tipo que iba y robaba, no sé, un sobrecito de queso rallado en Jumbo, ¿no es cierto? Pero había tipos que nosotros le poníamos ahí, son conocidos por hacer del delito un estilo de vida, o un modo de vida y de subsistencia, decíamos. Ese era un ladrón, el otro había robado, pero había tipos que eran delincuentes, que habían hecho de eso, y toda la familia era
eran todos delincuentes. Entonces, de eso se trata, de no hacer de estas obras de la carne un estilo de vida. Que no sea tu estilo de vida, que no sea lo que naturalmente te sale. Porque eso es una indicación de que el Espíritu Santo no está morando en vos. Si vos decís, ¿qué me importa? Porque se nos dice que ante la advertencia luchemos y por otro lado, no bajemos los brazos. No bajes los brazos. Hay gente que baja los brazos. Dentro de la iglesia hay una suerte de antinomianismo, se llama, antiley, ¿no es cierto? Bueno, yo creo en Jesús, entonces ahora puedo hacer cualquier cosa. Ahora puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer todo. Total, Jesús es por gracia. Es por gracia a través de la fe. Yo tengo fe en Jesús, la gracia cubre todo. ¿No es cierto? Y es así como vemos a personas dentro de la iglesia que no tienen el más mínimo... la más mínima apariencia de piedad ni de parecerse a Jesús, absolutamente nada. Vemos personas que son así. O vemos personas que son muy... Acá dentro de la iglesia son bárbaras, afuera de la iglesia son un desastre. Que no hay ningún cambio en la vida. Esas personas tienen que leer y releer este texto. Este texto. Tienen que ser advertidos. Que no van a heredar el reino de los cielos, porque necesitan realmente hacer una profesión de fe genuina. Hacer una profesión de fe no es decir una oración, no es decir, Jesús, yo te recibo ahora en el corazón, me arrepiento de todos mis pecados, te tomo como mi Señor y Salvador, y uno hace esa vida, esa estampita que nos daban, ese tratadito que te daban con las 4 leyes espirituales. Y de eso no se trata la profesión de fe. La profesión de fe se profesa todos los días. Cambia tu estilo de vida. Si no cambia tu estilo de vida, no vas a heredar el reino de Dios y tenemos que buscar un equilibrio. Sin ir a los extremos, podemos entender qué es lo que Dios quiere de un hijo de Dios, de un hijo suyo. El fruto del Espíritu es lo que quiere: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Son personas. Y los resultados de eso. Los resultados son que contra esas cosas no hay ley. Nadie nos puede juzgar. Si vos practicás, si vos tenés el fruto del Espíritu, ¿quién te puede acusar de ser una persona paciente? ¿O quién te puede acusar de ser una persona bondadosa? ¿Alguien te puede acusar de eso? No, lo que pasa es que están en contra del nombre de Dios porque dice que somos personas muy efusivas. Y mirá, si vos ponés la música cristiana todo lo que da, si vos armás un revuelo en todo tu barrio porque tenés una iglesia, no te están rechazando por practicar el cristianismo. Te están rechazando por estupidez. Te están rechazando por molesto. Pero nadie te puede rechazar por ser una persona buena, o por ser una persona amable, o por ser fiel, o por ser humilde, o por tener dominio propio. ¿No es cierto? ¿Quién te puede acusar? Por eso es lo que dice acá, ¿no? Contra esas cosas no hay ley. Qué gran verdad que hay en esa advertencia, ¿no? Contra esas cosas no hay ley. Vivan por el Espíritu, no por la carne. Vivan por el Espíritu. Y nos damos cuenta que Pablo les habla a los creyentes, no le habla a los que no son creyentes, le habla a los creyentes. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que luchar toda la vida con eso. Siempre va a permanecer una parte de nosotros. Dios debe actuar en nuestra vida por medio de la palabra. Y tenemos que tratar de cultivar y practicar la piedad. No sé, ser piadosos, ser personas... El pío es santo, es lo mismo. O sea, y santidad es el fruto del Espíritu. Conclusión. Dice Mateo capítulo 7, versos 16 y 17, el Señor Jesús nos exhorta de esta manera: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Jesús es el que nos exhorta. Nos dice de esta manera. La pregunta es, ¿cuál será el epitafio de nuestra vida? ¿Qué escribirán en nuestra tumba?
Yace acá un hombre de Dios, un predicador sumamente elocuente, un tipo que tenía todos los dones, un exitoso en la vida. ¿Van a escribir eso en nuestro epitafio? ¿O van a escribir, aquí duerme eternamente una persona que manifestó amor, gozo, paz, benignidad, bondad, humildad y dominio propio? No podemos ignorar que esas son las cosas que Dios quiere que tengamos cuando lleguemos a su presencia. Lo segundo es, ¿cuántos de nosotros hacemos del fruto del Espíritu una prioridad en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros vivimos priorizando estas cosas antes que quedar bien con todo el mundo? ¿Cuántas veces priorizamos? Siempre hablamos de prioridades, ¿no? Lo tercero es, entendemos que la prioridad del Espíritu Santo no es que seamos triunfadores, sino que llevemos frutos. Estas son las preguntas que quedan, ¿no?, en el aire para esta semana. Y tenemos que entender que si vivimos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, daremos mucho fruto y al final de nuestra vida va a haber un epitafio. El que sigue, Fer. Ahí está. Miren, le puse 104 años, la duración de un Magiclick. Pero esta es la tumba, Dice, aquí duerme una persona que manifestó amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ojalá que la tumba de todos los cristianos tenga este epitafio. Que al final de nuestra vida podamos ser juzgados por estas cosas. Y no porque si éramos mejores, si éramos exitosos, si éramos más prósperos que otros. Este es el fruto del Espíritu. Así es el fruto del Espíritu.